caso externo de que se conoce como contacto cercano. Para hablar de aquello, tenemos al doctor Daniel Skorka. Él es director de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Doctor, gracias por acompañarnos acá en el Buenos Días a Todos. Hola Eduardo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya, de 1 a 10, ¿qué tanto tenemos que estar preocupados por este caso acá en nuestro país, doctor? Bueno, primero y llamativo, Chile en realidad es un país que se destaca en políticas de salud pública. Partir diciendo que nosotros la enfermedad en Chile la tenemos prácticamente eliminada y erradicada desde el año 2016, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, a partir de todos estos fenómenos migratorios, además, digamos, de que no toda la gente ha querido adscribir a la vacuna, se genera una pérdida de la inmunidad que expone a las personas eventualmente a enfermar con el virus del sarampión, digo. En ese sentido, bueno, el caso que estamos viendo en pantalla es un caso de una persona, 43 años, que viajó al extranjero, estuvo en España, hizo alguna escala acá en Latinoamérica y la verdad es que no constaba con un registro de inmunizaciones vigente acá en el país. Por lo tanto, esa persona estuvo expuesta probablemente en este viaje a pacientes que estaban con la enfermedad activa en periodo de contagio, por lo tanto, adquirió la enfermedad. Afortunadamente en este minuto la persona se encuentra fuera de riesgo con una manifestación leve de la enfermedad y por lo tanto fuera de riesgo vital, lo cual es muy positivo, digamos. Porque el sarampión cuando a uno le da de niño no es grave, es molesto, todo eso, pero ¿por qué el sarampión de adulto es mucho más de cuidado? ¿A qué puede llegar finalmente un contagio de sarampión en una persona adulta? Lo que pasa es que el Programa Nacional de Vacunación en Chile contempla una vacuna a los 12 meses de edad de los niños más chiquititos y después un refuerzo a los 36 meses para tener el esquema completo. En esos pacientes que son vacunados, normalmente la posibilidad de tener sarampión o adquirir la enfermedad grave por sarampión es muy baja. Para aquellos pacientes que no han sido vacunados o que no tengan su esquema completo, digamos, tienen un riesgo que es muchísimo mayor. Por ejemplo, pacientes que nacieron entre el año 1971, un poco en adelante, donde existía la vacuna en Chile, pero no consta registros. La verdad es que desde los años 1980 en adelante y hoy día, la cobertura de vacunación es sobre el 90%. Por lo tanto, en general los pacientes niños vacunados no debiesen manifestar la enfermedad de forma grave y los adultos que tienen su vacuna o que han tenido la enfermedad en la infancia, Monse, tampoco deberían enfermar, doctor, con una forma grave de la enfermedad. Partamos de la base de qué es el sarampión, en qué consiste, porque de pronto hemos olvidado de qué se trata. Bueno, el sarampión es una enfermedad que existe en todo el mundo, eso es lo primero que quiero decir. Y la verdad de las cosas es que en la mayor parte de los países latinoamericanos la incidencia es baja, sobre todo en países que tienen políticas públicas de programas obligatorios de vacunación como lo tiene Chile. No obstante, en países asiáticos, Norteamérica, incluso Estados Unidos o Canadá, que son países que tienen más laxitud en los programas de vacunación y la cobertura es más baja, existe un aumento en los números de casos. Lo que nosotros hoy día estamos viendo en Chile, que es importante señalar también a la audiencia, son casos que nosotros denominamos sarampión importado, porque básicamente en Chile la casuística al año 2025 es muy baja. De hecho, el último caso reportado fue el año 2020. Por lo tanto, en ese sentido, esto responde básicamente más bien a salidas del país sin vacunación. Pero ¿de qué se trata el sarampión, la enfermedad misma? El sarampión, la verdad es que es una enfermedad infectocontagiosa que la produce el virus del sarampión, que se manifiesta clínicamente en los pacientes como una enfermedad respiratoria que en niños menores puede producir, por ejemplo, dolor de garganta, dificultad respiratoria, conjuntivitis y exantema, que son lesiones que aparecen en la piel, que parten en la zona del rostro, se pueden extender al resto del cuerpo, ¿sí? Y que el riesgo que tienen, digamos, los pacientes, insisto, que no han sido vacunados, es manifestar formas graves de la enfermedad. Y estas formas graves que pueden ser propias de la enfermedad del sarampión son la neumonía grave, que puede requerir hospitalización, manejo en unidades de paciente crítico y en algunos casos raros, menos del 1%, pero que son muchísimo más prevalentes en la población no vacunada, tienen que ver con desarrollo de encefalitis o enfermedad del sistema nervioso central que pudiese eventualmente dejar algún tipo de secuela en los pacientes contagiados. Es que eso es lo importante entender entonces, cuando se trata de sarampión en adultos, ahí incluso se habla de riesgo vital, de consecuencias mucho más graves
que el sarampión en niños? Sí, Monse, es súper importante dar fuerza e idea a que los pacientes adultos que han sido vacunados y que en general cuentan con un programa de vacunación no debiesen tener estas formas graves de enfermedad, son muy raras. Los pacientes en riesgo principalmente son aquellos que no tienen su esquema de inmunización de 2 dosis completo o que presentan alguna condición clínica que los predispone a enfermar de manera más grave. Por ejemplo, pacientes que tienen inmunosupresiones por enfermedades como cáncer o que ocupan medicamentos inmunosupresores que los predispone eventualmente a presentar una forma más grave de la enfermedad. Pero para los pacientes que tuvieron sarampión o para aquellos pacientes que tienen su programa de inmunización al día, el riesgo es muy bajo. Pero ahí tenemos una situación, porque la invitación es a vacunarse las personas nacidas entre el año 71 y el 81. Así es. Porque pudimos haber sido vacunados. Yo estoy dentro de ese grupo etario, pero no sabemos si tenemos la dosis de refuerzo. ¿Cómo podemos cerciorarnos de aquello? Bueno, lamentablemente en este minuto no existen esos registros y frente a la duda siempre la invitación del equipo médico es a acudir a los vacunatorios que están disponibles tanto en el sistema público como privado, donde se entrega esta vacuna de forma gratuita, tanto a los chilenos como a cualquier persona que esté en el territorio nacional. Y eso es súper importante destacarlo para hacer la invitación a cualquier persona que esté en este minuto en nuestro país y pueda tener su vacunación frente a la sospecha. Ya, entendiendo que también estamos un poco chatos de las vacunas, porque en los últimos años ya no solamente son las vacunas laborales, sino que también está esta serie de vacunas después de la irrupción del COVID, entendiendo ese hastío también de la población. ¿Hay sectores o personas que tengan que vacunarse sí o sí? Porque sabemos, por ejemplo, los que viajan o los que viajan a determinados lugares. Sí, en general la recomendación que hace el Ministerio es que los niños entre 6 y 12 meses, un poco antes, que no tengan, digamos, su primera dosis de vacunación y tengan que salir del país, reciban la primera vacuna antes de salir del país. Y lo mismo para aquellos pacientes que tienen su primera vacuna, o sea, sobre 12 meses, pero que no tienen el esquema completo y que eventualmente haya pasado un periodo mayor a un mes desde esta primera vacuna, se vacunen estos niños y puedan salir del país de forma segura. Para los jóvenes o adultos que tengan la duda o que no tengan el programa de inmunización completa, también se recomienda poner la vacuna antes de un viaje. Pero como adulto uno no sabe, porque le pregunta a la mamá y dice, ¿me pusiste la dosis de los 36 meses o no? La verdad es que uno como mamá no se acuerda mucho, porque más que ahí en el plan de vacunación uno va con el carnet y le ponen todas las vacunas que corresponden y uno no se acuerda si es la de sarampión, de no sé cuánto. Ya, en el sistema no está, porque no estaba computarizado efectivamente quiénes se vacunaban y quiénes no. Ajá. La mamá o el papá no se acuerdan. La fecha que está dando el ministerio hoy día, desde el año 71, ¿no es cierto? ¿Por qué a la gente, por ejemplo, que nosotros nacimos en el 68, yo no estoy dentro de las personas que debieran ir a vacunarme o asegurarme que recibí la segunda dosis? ¿Por qué soy un grupo de menos riesgo que mi compañero de dos fuentes? ¿Por qué la discriminan? Bueno, mira, no hay una razón 100% clara, pero se presume que todos los pacientes que nacieron antes del año 71 pudieron haber adquirido ya la enfermedad. Y los pacientes que ya enfermaron de sarampión tienen inmunidad de por vida y por lo tanto no requieren una nueva vacunación. No obstante, Monse, si alguien tiene la duda y va a salir del país, la recomendación siempre es a vacunarse. La vacuna no tiene efectos adversos importantes reportados y por lo tanto la invitación es siempre ir y vacunarse frente a la sospecha y sobre todo si uno va a países de riesgo. Es decir, yo soy de la generación donde los papás nos hacían contagiarnos. Y donde no sé si los que nacimos en el 68 habían efectivamente ponían al peligro. Sí, había uno de mis hermanos ¿No contagiado. te contagiaste hoy día? Uno de mis hermanos contagiado y nos hacían contagiarnos a todos porque eso te generaba inmunidad. Eso quiere decir que la gente de mi edad no vivimos cuando había estas vacunas para el sarampión. Claro, o sea, desde los años 70 en adelante básicamente se lanzó la primera vacuna universal que se ha ido aplicando en los distintos países, incluyendo Latinoamérica. Es decir, yo nací y no había vacuna y tú naciste y ya había vacuna. La ciencia avanzó.
Claro, posiblemente Al sarampión. si no tuviste sarampión, Monse, y si es que lo tuviste y te acuerdas de haber tenido una enfermedad, te lo relata la familia, no es, digamos, perentorio ir a vacunarse en este momento. No obstante, si vas a un viaje, por ejemplo, al sudeste asiático o países que tienen baja cobertura y alta prevalencia de sarampión, la recomendación a la sospecha siempre es vacunar. Ahora, doctor, volviendo al tema de los síntomas, porque se terminan pareciendo muchas cosas. Uno podría decir, es como la peste cristal. Alguien va a tener peste cristal, tiene sarampión. Tiene los síntomas respiratorios, es lo mismo del COVID. Cuesta identificar a veces una enfermedad de otra para los que no somos expertos, obviamente. Sí, por supuesto. En el caso de la varicela, hay algunos hitos que son importantes también decirle a toda la gente que nos está viendo en este minuto en la tele. En general, la infección por varicela, que es la que vemos y que llamamos comúnmente peste cristal, genera lesiones en la piel que son vesiculares o ampollares, o sea que tienen líquido alrededor de las lesiones y Claro. pican mucho, pican muchísimo. En el caso del sarampión, como ustedes pueden ver en la imagen, son lesiones rojas, puntiformes en la piel que no pican y por lo tanto orientan a que puede existir la posibilidad de sarampión. Otro elemento del examen físico que uno puede ver en los niños son lesiones blancas en el paladar que se pueden observar a propósito de todo este cuadro respiratorio que he ido explicando, que es como la manifestación inicial. También es importante, Monse, contarles que el periodo de contagio, que es el más importante, es los 4 días antes que aparecen estas manchitas en el cuerpo y los 4 días después. Por lo tanto, siempre la recomendación frente a la sospecha o que uno ve directamente que uno de los niños tiene estas lesiones es hacer una suerte de cuarentena, ocupar mascarilla y evitar, Lo digamos, que aprendimos en pandemia. el contagio. ¿Y esas manchas por gota. aparecen así de una? ¡Tac! De pronto me levanto el otro día y tengo varias manchas en la cara, en las manos. Sí, en la temporalidad inicialmente parten estos síntomas respiratorios. Eso es lo primero que va delatando la posibilidad de la enfermedad. Luego se agrega esto que nosotros llamamos exantema o estas manchas rojitas de la piel y posteriormente en ese periodo de tiempo es donde el paciente puede generar la mayor cantidad de contagio a las personas de su entorno. Por lo tanto, ahí es donde uno tiene que poner los esfuerzos también en la prevención del contagio y acudir a los servicios de la unidad de emergencia para recibir el soporte en caso que sea necesario por el paciente. Bueno, eso es lo que finalmente la alerta que se generó, porque esta mujer venía contagiada de sarampión en el avión. Ya venía de Europa, pasó por Uruguay, parece en la escala, no sé Sí. qué. Ya ella venía contagiada, al parecer sin saber que era sarampión. Podría haber sentido que es una gripe, Exacto. porque al principio son síntomas más de gripe, de dificultad respiratoria. Así es. Y ella, hoy día le avisaron a todos los otros pasajeros del avión o de su entorno más cercano. Yo no sé si le avisaron a todos los pasajeros o a los que estaban en su fila o en las filas próximas, con cuánta distancia y a través de qué se contagia el sarampión. También con las gotículas, con cómo se produce eso. Sí, buena pregunta. Mira, en general el sarampión se contagia por gotitas, igual que lo vivimos en el COVID, lo vivimos en la influenza. Por lo tanto, lo que se hace son búsquedas activas de todos los contactos que estaban en el avión, básicamente porque son eventuales personas que pueden contagiarse de la enfermedad. Por eso que es tan importante, como mencioné anteriormente, el uso de mascarilla y que todo ese grupo de personas que ha sido, digamos, de alguna manera explorada y seguida en el tiempo, del caso de presentar síntomas, tienen que guardar todas estas medidas de precaución de contagio, sobre todo por la parte de los aerosoles, que es lo que tú has mencionado, Monse, súper importante. Así es, así que atención con toda esta información para